Bendito sea nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra. En esta ocasión le saluda el pastor Jesús Flores Carvajal para poder meditar en la bendita palabra del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, el verso 3 al 6 dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, de primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con esta palabra queremos meditar en el tema llamados a estar en comunión con el Evangelio de Cristo. Son tiempos proféticos, tiempos postreros, donde vemos la maldad del ser humano, de cómo se manifiesta con una conducta irreverente, profana, burladora, con palabras, acciones, con estilos de vida contrario a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, al Evangelio que el Señor ha dejado, y el peligro también que en la iglesia en estos tiempos, ministros, líderes, creyentes se aparten del Evangelio por ser arrastrado por este sistema mundanal, por la influencia maligna, donde también algunos dejarán este Evangelio, ya no vivirán conforme Dios lo enseña. Por eso son tiempos peligrosos, incluso de padecimientos que vamos a pasar por causa del Evangelio, pero venga lo que venga, pase lo que pase, estamos puestos para mantener en comunión con el Evangelio hasta el final. El autor de esta epístola es el apóstol Pablo. Filipenses 1, verso 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio. El contexto en el cual él se encuentra, está en la cárcel, ya pronto a partir, y él, preocupado por la obra del Señor, para que siga avanzando, él escribe esta epístola para alentar, animar a la iglesia frente a los tiempos de crisis que estaba dándose, tanto crisis espiritual por malos obreros, por malos cristianos que estaban en ese tiempo manifestando, estaban haciendo daño a la obra, estaban haciendo daño a los ministros, y también por los tiempos de padecimiento que también el sistema mundanal se había organizado para que se desató la persecución contra la iglesia. Eran tiempos de crisis moral dentro de la iglesia, crisis espiritual, y también tiempos de persecución que la iglesia estaba pasando. Y el apóstol Pablo, él hace una oración y él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y siempre en todas mis oraciones, desde el primer día hasta ahora, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, del primer día y hasta ahora. Y él ruega a Dios, suplica que la iglesia, los creyentes, los ministros, tengamos comunión con el Evangelio. Y él sabe por qué lo dice, porque estar en el Evangelio no es fácil, porque estar en el Evangelio implica incluso sufrir por causa del Evangelio, porque el mundo es hostil, incluso porque también vivir el Evangelio también significaba que se iba a pasar hasta calumnias, difamaciones, porque muchos no gustarán de esta palabra. Él sabe lo que dice, él fue expuesto por causa del Evangelio, pasó cuánta tribulación, cuánto peligro, mal, incluso de personas malas, malos hermanos, malos ministros, malos obreros, que querían hacer daño y querían hacer lo que él tropiece. Pero él, gracias al Señor, estaba ahí en la cárcel, pero él decía: aprendí a contentarme. Y él incluso sabe que está próximo a partir, y él escoge entre partir con Cristo, quedar. Él tiene ese dilema, y es ahí donde él pueda decir, ¿no?, de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir, que es mucho mejor, dice él, pero queda en la carne me es necesario por causa de vosotros, y confiado sé que quedaré, que permaneceré
para provecho y gozo de la fe. Él se despoja de su anhelo personal y él piensa en las almas, piensa en los demás, piensa en la iglesia, en los creyentes, en los seguidores de Cristo que también necesitaban. Y él, como ministro del Evangelio, estaba entregado al Evangelio, estaba en comunión con el Evangelio. A pesar de las tribulaciones, los males, las calumnias, él se sostenía firme en el Evangelio de Cristo, creyendo este Evangelio, viviendo este Evangelio, predicando este Evangelio, enseñando este Evangelio con palabras y obras. Y es por eso que él hace esta oración para alentar a la iglesia, para animar a la iglesia que tengamos comunión con el Evangelio. Qué bueno en este tiempo, donde estamos siendo desafiados, también donde pronto estamos para partir, tener comunión con el Evangelio nos va a ayudar a estar ocupados en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, preparándonos para aquel encuentro con nuestro amado Salvador, y también estar preparados para dar testimonio. La comunión con el Evangelio nos va a ayudar a entender que todo obra para bien, que toda adversidad, padecimiento incluso va a ser para el progreso del Evangelio, que estar en comunión con el Evangelio nos va a ayudar a saber que el que inició la buena obra lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, que el mantenernos en comunión con el Evangelio nos va a ayudar a tener un sentido de la vida, que es vivir por Cristo, por su palabra, por su Evangelio, y saber si hemos de morir. La comunión con el Evangelio también nos permite estar confiados, porque ganancia será, ganaremos mejor lugar. Por eso qué bueno es mantener la comunión con el Evangelio en estos tiempos postreros, y debemos que comportarnos como es digno de este Evangelio y presentar defensa de este Evangelio. Incluso la palabra nos enseña que estamos por la defensa y confirmación del Evangelio, la comunión con el Evangelio en estos tiempos. A la iglesia, al siervo del Señor, yo te animo, hermano y hermana, mantén la comunión con el Evangelio. Este Evangelio es el Evangelio de Dios, de Cristo, el Evangelio de vida, el Evangelio de amor, de paz, de gozo y libertad, de salvación. Es el Evangelio de nuestro Dios Todopoderoso. Son las buenas nuevas que nos alientan, nos anima a perseverar, a enfrentar todo con esperanza, sabiendo que el mañana será mejor, que un día tendremos ya un mejor lugar. Por eso nos prepara para aquel momento, pero también para enfrentar la vida presente. Bien decía el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Qué bueno en estos tiempos la comunión con el Evangelio nos va a ayudar a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, para estar firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y que nada nos intimide, aun los que se oponen. Tengamos comunión con el Evangelio, porque al final veremos la recompensa. Que Dios le bendiga, amado hermano, iglesia. Gracias. Mi oración también, mi deseo como pastor, como ministro, que mantenga usted la comunión con el Evangelio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Si estamos en el camino del Señor, hasta aquí predicando, es porque gracias a este Evangelio que llegó a nuestro corazón en esta vida, y esa palabra, ese santo Evangelio tan preciado, nos confió el Señor para poder también predicar, poder enseñar, poder ministrar. Esta palabra nos ha motivado, nos ha alentado, y yo le animo, le aliento también, mantenga la comunión con el Evangelio, que al final ganancia será. Que Dios le bendiga. Gracias, Padre. Bendigo cada vida
cada ministro, cada hermano, cada uno de mis familiares, que podamos permanecer en comunión con este santo y precioso evangelio que nos has dejado, y que nos des aliento, ánimo para seguir cada día creyendo, viviendo y compartiendo este evangelio que el mundo necesita escuchar. Señor, corra este evangelio, almas sean salvadas, sanadas, liberadas por el poder del evangelio. Gracias, en tus manos, tu bendición te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.